Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista. Hoy, viernes 11 de diciembre, tenemos con nosotros al editor y coautor del libro La buena práctica en las constelaciones sistémicas, Pita Burki. Buenas noches, Pita. Muy buenas, María. Hoy vamos a charlar y vamos a entrevistarle relativo al capítulo de las 12 tesis para transmitir calidad en la formación, los campos de relaciones en las constelaciones familiares. ¿Cuándo comenzó esta idea de editar el libro para la asociación y escribir o aplicar, digamos, este capítulo en él? Buena pregunta. El libro ha tenido nació este año en marzo, pero hubo un par de años de antelación, ¿no?, de proceso de creación. Y creo que el impulso principal fue por Adrián, que hace un par de años ahí me preguntó, ¿no? Él tenía esta visión y me parecía un proyecto precioso, ¿no? Así que junto con Rosa Varela Garay, ¿no?, decidimos allí meternos en el ajo. Muy bien. Esta vez he comenzado sin presentarte. Me gustaría que te presentaras tú con una presentación, digamos, personal y profesional, como una mezcla. ¿Cómo comenzaste en el mundo de las constelaciones familiares y sistémicas? ¿Cómo coincidiste con ellas en la vida? Y tu especialidad dentro de las constelaciones, se puede llamar así. Vaya. Ok. Bueno, me llamo Peter Burgwin. Mi origen es alemán, aunque ya vivo más que 20 años aquí en España. Mira, mi historia con las constelaciones empezó en 1998, cuando en Alemania acompañé a un par de amigos míos a un taller. Eran amigos cercanos, una pareja, yo fui su testigo de boda, estaban en crisis de pareja y decidieron hacer una constelación. Y yo dije, no sé qué es, pero voy con vosotros a acompañaros. Así que de golpe me encuentro en un taller de constelaciones. Por supuesto, la primera experiencia es muy sorprendente. Y a la vez como el pez en el agua, que se me sentí muy cómodo, también muy cómodo a la hora de representar, etc. Y después de esta experiencia me dije a mí mismo, no sé qué tiene que ver contigo, Peter, pero sigue el hilo, ¿no? Notaba esta resonancia propia. Si alguien me hubiese dicho, Peter, esto me va a llevar a, dentro de unos años, dedicar la mayor parte de mi vida laboral a ello, no me lo hubiese creído en su momento. Después llegó Bert Hellinger a Barcelona en 99. Entonces ahí fue mi primer contacto con Bert. Y durante 10 años yo le vi en una docena de ocasiones, cuando vino a España sobre todo. Y fue una fuerte influencia en mí. Es uno de mis dos maestros principales a nivel profesional. Así que... A nivel personal, ¿qué es lo que se abrió en ti en ese momento? ¿En qué momento? En el momento en el que te dices a ti mismo, sigue el hilo, Peter. Y luego conoces en Barcelona a Bert Hellinger. En el fondo, la consecuencia ha sido un cambio de tercio en mi vida, ¿sabes? De una etapa a otra. Cambié de profesión, decidí formarme como psicoterapeuta. En 2000 empecé una formación de Gestalt durante 3 años y desde entonces las formaciones no han parado. Siempre digo que esta profesión de terapeuta es preciosa, me siento privilegiado, y también es muy exigente. Y dejas de formarte cuando te jubiles, no antes. Así que...
Es un Bueno, viaje. y después de jubilado seguirás formándote Oh, quién sabe. de forma más tranquila. Bueno, tengo aquí el libro que editasteis, como bien dices, Rosa Varela y tú, La buena práctica en las constelaciones sistémicas. Cuando terminasteis de editar el libro, de repasarlo, de incluir todos los artículos que forman parte de este ciclo de entrevistas, ¿qué sensación tenías? ¿Qué emoción? Había dos emociones principales. Una era de alivio, ¿no? Porque escribir un libro, editar un libro es un gran proyecto que ocupa el tiempo libre durante 1 o 2 años fácilmente, pero también de mucha satisfacción. Honestamente, cuando empezamos con el proyecto, yo no sabía si las contribuciones que vamos a recibir tengan la calidad suficiente para hacer un libro. Entonces, la primera idea fue hacer una revista, ¿sabes? Como algo interno que circula a nivel interno de la asociación, pero no fuera. Pero cuando pasaron ahí los meses y llegaron estas contribuciones tan ricas y tan interesantes, allí vimos que esto sí que da para un libro. Entonces, una profunda satisfacción que hemos llegado a este nivel de calidad, también de contenido, ¿sabes? Sí, la verdad es que es cierto y lo recomendamos desde aquí para las personas que todavía no lo tengan tanto en Kindle como en versión física. Todos los capítulos forman parte de un programa de enriquecimiento para facilitadores y facilitadoras en constelaciones familiares. Artículos que detallan en cada campo, digamos, esa aplicación también o en algunos de los campos, ¿no? Y en tu capítulo las 12 tesis para transmitir calidad en la formación, te centras exhaustivamente en esa formación, que sea de calidad, que tenga un buen hacer. Es algo que me interesa desde el comienzo, ¿no? Me importa, ¿no? Y me parece un método tan potente y a la vez tan valioso, sabes que cuidarlo me parece primordial. Muy bien. ¿Cómo podemos cultivar una buena actitud facilitadora? ¿Cómo podemos ir, digamos, caminando, transitando tu artículo y quedarnos con esas informaciones, con esas píldoras que hacen mejorar, aumentan la calidad, enriquecen nuestra actitud facilitadora? Bueno, esto es una pregunta que requiere una respuesta exhaustiva. Si es demasiado largo, me cortas, ¿vale? No, no, te doy paso. Entonces, básicamente he formulado ahí también 4 pilares, ¿no? Uno es entender que las constelaciones tienen diversos campos de aplicación. Entonces, sea lo que sea que es tu campo, necesitas 2 formaciones, la formación de tu campo más la formación de constelaciones, ¿no? Y combinarlo, integrarlo. Quiere decir que personas que dicen simplemente, ay, me gusta, me quiero formar en constelaciones y después ofrecer talleres, les falta la base, les falta, por ejemplo, si dicen talleres en psicoterapia, ¿no? O de crecimiento personal, se requiere que complementen esta formación con una formación en alguna línea psicoterapéutica. O si quieren trabajar como coach o ¿no? Como en el campo empresarial, pues necesitan allí tener bases y compresiones, ¿no? Entonces, estas 2 cosas tienen que ir juntos, si no la persona anda cojo. Esta es una. Y la otra es el proceso personal, ¿no? Eso, somos nuestra primera herramienta a la hora de trabajar. Entonces, este proceso de pasar por tus propias heridas, pasar por un proceso de sanación para que no después lo proyectas dentro de tu trabajo, ¿no? En los grupos o en los clientes, es absolutamente esencial. Importante utilizar primero, digamos, la herramienta de las constelaciones familiares y aplicar los órdenes de amor en uno mismo a modo de autoconocimiento para poder
digamos, facilitar y poder estar con todas aquellas personas que visitan nuestros talleres en busca de ayuda y bajo esos órdenes de la ayuda. Bueno, dices que las constelaciones externalizan lo que no podemos ver, por lo tanto es un método visual. Es un método escénico, ¿no? Yo pongo en escena mis imágenes interiores. Así es. Has dicho que es necesaria una combinación de formación, ¿vale? Y marcas como 3 pilares básicos que me gustaría que los explicaras un poquito más detenidamente. Uno es la comprensión sistémica. ¿A qué te refieres con esa comprensión sistémica? Si miramos los órdenes del amor, son una síntesis cómo funcionan sistemas humanos, mejor dicho, qué les hace funcionar o qué les hace entrar en conflicto. Lo interesante de las constelaciones es que no es totalmente un enfoque sistémico, parcialmente sí, pero totalmente no. Entonces, la comprensión sistémica, donde ya no solo miras una persona como un individuo, sino lo ves el individuo dentro de su contexto, esto es una visión sistémica, ¿no?, que es básico de las constelaciones. Entonces, esto es uno. La percepción fenomenológica. Bert Hellinger dijo, la práctica molesta a la teoría. Es una de esas frases que me acompañan desde el momento que lo escuché. Es justo allí. Estamos en contacto, observamos qué está ocurriendo en el cliente, en los representantes, y lo que en este momento se manifiesta, los fenómenos, son los que nos guían. Y nos guían a través de mucha incertidumbre, no tenía ni idea, no sabía qué está ocurriendo, y nos guían también a través de nuestras certezas o nuestras ideas fijas. Así que la fenomenología es preciosa porque nos mantiene en contacto con el momento y hace que a veces lo que hemos pensado que podría ser, o la estructura, o las reglas, o los órdenes, quedan en segundo lugar. Y por último, el tercer pilar básico, la actitud del facilitador. En el fondo, crece y nace por estas dos fuentes. Si miramos la comprensión sistémica, allí Bert Hellinger en su libro Los órdenes de ayuda formula una actitud claramente derivado de una comprensión sistémica. ¿Qué puedo dar, qué no puedo dar? ¿Cómo vea el cliente dentro de ese sistema con su destino, etcétera, etcétera? Solo da lo que tengo y lo que el otro necesita. Allí es realmente muy interesante, ¿no?, como si lo comprendemos en lo profundo, no solo como una información cognitiva, cambia nuestra actitud. Pero también la fenomenología hace que la actitud se crea en el sentido de estoy en la incertidumbre, no sé, me mantengo en contacto con la realidad en este momento y esta incertidumbre se transforma en mi compañera más fiel. Y eso también lleva a una actitud de humildad, una actitud abierta, sin juicio. Así que son dos fuentes importantes. Y yo creo que un terapeuta sin corazón mejor se dedica a otra cosa, que no sea justo trabajar con seres humanos. Así que parte de la actitud es, ¿no?, este amor compasivo, este meta-amor, donde todo cabe. Muy bien. Dentro del diseño y estructura de la formación y de estas 12 recetas de la vida para un facilitador o facilitadora, si me permites llamarlo así, ¿qué es lo que aporta la supervisión? ¿Qué aspectos fundamentales aporta la supervisión? Son varias. Una para una persona novel, ¿no?, que empieza,
se nutre de la experiencia de personas que han hecho más camino, que han recorrido más camino ya. Entonces, es un trasvase de experiencia y de información. Es un elemento muy importante. Otro elemento importante es, yo mismo no me creo todo lo que hago, sino también lo cuestiono. Lo he hecho bien, podría haberlo hecho diferente. ¿Qué me ha pasado en este momento, otro, cuando sentí una dificultad? Y esto de cuestionarse me parece muy sano, para no entrar en una actitud como de, ¿sabes? Como esto de sentirse ingreído como un Dios que sabe todo, ¿no? Y desde ahí actúa y agrede. Exacto. Muy bien. Y como docentes, ¿qué aspectos fundamentales debemos tener para con los alumnos? Una cosa es experiencia. Antes de ser docente hay que ser un buen practicante. A veces hay personas que tienen mucha ambición y ganas de ser rápidamente docentes y enseñar, por ejemplo aquí en este caso las constelaciones, pero yo creo que es un paso de aprendiz a alguien que practica a llegar a ser maestro. Y son años. Entonces, un buen practicante después tiene las bases para poder ser un buen docente. Pero si quiere ser docente rápidamente, ¿no? La tierra en que se apoya es más bien delgada, es rebaliza. Así que esto es una. Y lo otro es tener también esta capacidad de ser docente. Por ejemplo, una mente más bien, bien amueblada, con claridad, estructurada, facilita de poder transmitir lo que quieres enseñar. Pero si tienes una mente más bien caótica, claro, esto es lo que vas a transmitir también. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay también algo como tener hasta cierto grado un don, el don de docente. Sí, me ha recordado en una imagen, me ha venido una imagen de un arquetipo, maestro y discípulo, que sí es verdad que digamos que el ascenso del discípulo hasta llegar a ser docente, pero que también nosotros como facilitadores y facilitadoras intercambiamos estos roles con esa supervisión. Quiero decir, pasamos, entre comillas, ¿no? En la posición del docente, podríamos denominar en este arquetipo maestro, a discípulo en el sentido de humildad, de escuchar, de ver y de cómo puedo no solo mejorar, sino integrar aspectos que se me pueden colar, ¿no? A mí me preguntaron justo hace un par de meses, escribí un capítulo para un libro alemán de la Asociación Alemana, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué hace la formación con el formador? ¿No? Y yo después de 20 años, una cosa que formulo ahí es, gracias a las preguntas, las inquietudes de los alumnos, me mantengo flexible. No creo ahí un sistema rígido, sino me cuestionan siempre de nuevo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo lo entiendes? Y esto ayuda mucho, ¿sabes? A mantenerse en esta actitud de quiero entender y no en saberlo todo. Claro, además es una de las funciones ejecutivas, de los objetivos de las funciones ejecutivas, neuropsicológicamente hablando, que es la flexibilidad cognitiva, que es estar abierto a no solo una circunstancia externa de la vida y resolverla, sino también a lo que estás comentando. Esto me lleva a la cita con que empecé mi capítulo, que es una de mis citas favoritas de Francis Picabia. Nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Es como las glorietas y las rotondas, que nos permiten el sentido circular. Tal cual.
Bueno, hablas en el artículo que aportas al libro y, bueno, en otra serie de libros que también has escrito, hablas de dos personas que a mí me parecen que te han tocado el corazoncito. Una es Anselin Sundberger y la otra es Dan van Kampenhout. ¿Qué has integrado personalmente y profesionalmente, leyéndoles, viéndoles, sintiéndoles, de estas dos personas? Ambos tienen esta mirada más amplia, más allá, hacia una dimensión mayor, ¿no? Mientras que en las constelaciones habitualmente miramos las últimas 3 generaciones, en ambos hay una visión que mira siglos atrás. Y es interesante esta visión más grande. Entonces, también tener esa dimensión en cuenta, ¿sabes? Me parece importante. Quizá no lo necesitamos tanto a la hora práctica de trabajar con los problemas cotidianos de la persona, pero nos hace consciente que en el fondo todos estamos interconectados, ¿no? Porque los árboles genealógicos se enraizan, es la cuestión ir suficientemente atrás. Y personalmente, Personalmente, Anneliese Schützenberger no conocí personalmente, mientras que Dan van Kampenhout nos conocemos desde hace 15 años, cuando lo invité por primera vez a España y desde entonces ha venido cada año, con la excepción de este, ¿no? A causa de la COVID. Entonces, la verdad, Dan para mí es una persona que ha creado algo muy particular y muy valioso, que es hacer rituales con muchos participantes, donde 50 o 70 personas pueden participar si quieren, y a la vez fomentar un proceso tan sutil como profundo en las personas. Le tengo mucho aprecio a Dan. por eso me vino la imagen cuando veía que citabas a Dan continuamente, me venía la imagen de una bonita relación, una buena relación y un intercambio fluido de conocimientos. Y como bien dices, pues Dan nos deja perlas ancestrales cada vez que leemos algo de él o le vemos. Nos vamos, si te parece, a los 5 campos de relaciones en las constelaciones. Adelante. ¿Estás preparado? Lo has escrito tú. Y lo he releído esta tarde para recordarme. Bueno, pero esto es habitual. Además, bueno, antes de pasar a los 5 campos, ¿qué es lo último que has escrito, Pita? Como libro, ese es el último, ¿no? Y te aseguro, ese es mi 8º libro y necesito varios años de vacaciones de libros. Así que en este momento estoy de vacaciones. Como escribía un artículo, algo más breve, es esta contribución a este libro alemán que hace la formación con el formador. Y en la primavera, conjuntamente con Carmen, escribimos sobre el sistema interno, ¿sabes? El sistema no entre familias, ¿no? Como entre familiares, also interpersonal, sino sobre el sistema intrapsíquico. Y allí hemos escrito un texto de unas 30 páginas que me parece un tema tan interesante y precioso. Así que es cierto, voy a seguir escribiendo de vez en cuando. ¿Amenazas con seguir escribiendo? Parece que no puedo evitarlo aún. Muy bien. Dentro de estos 4 campos de relaciones has comentado las relaciones intrapsíquicas. Me parece no solo magnífico, fabuloso, sino me gustaría que lo explicaras un poco. Ok. En el libro defino 4 campos. El primero son las relaciones familiares conscientes y el segundo son las lealtades transgeneracionales inconscientes. Que alguien que dice, tengo una dificultad con mi pareja, madre, hijo, etc. O alguien dice, tengo ahí una pauta que se repite en mi vida y no sé de dónde viene. Esto es el pan de cada día en las constelaciones desde los comienzos, en los años 80.
Pero después yo notaba que en el trabajo llegaba a un límite, ¿no? El límite de este método, porque no todo es transgeneracional, no todo es mirando afuera. Y siempre miramos, si siempre buscamos y miramos en el árbol genealógico, es una mirada hacia afuera de la persona. Pero también hay temas dentro de uno mismo. Y allí entramos en el campo intrapsíquico. ¿No? Y aquí tenemos el costumbre de decir, ¿no? Soy Peter, ¿no? Hablando en singular, cuando la verdad es más bien, soy muchos Peters. ¿No? Y ahí hablo de un sistema de subpersonalidades o una familia interna, si quieres. ¿No? Y hay muchas relaciones ahí que son muy interesantes, que se pueden constelar. Entonces, entender este sistema interno, cómo está organizado, cómo está estructurado, cuáles son los órdenes ahí, es sumamente interesante. Y para mí ha añadido una dimensión nueva a las constelaciones. No es un apéndice como algo más, sino toda una dimensión más. ¿Estás hablándonos de nuestras partes inconscientes? Partes inconscientes, partes conscientes. ¿No? Para darte un ejemplo, muchos de nosotros conocen una voz crítica. ¿No? Este crítico interior que habla, dice, no lo estoy haciendo bien, debería haber hecho mejor. ¿No? Ahora no estoy hablando en castellano y he hecho varios errores, ¿no? Debería pronunciarlo mejor, bla, 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 bla. ¿No? Vale, pero este crítico interior, ¿qué función tiene mi sistema interno? ¿Y qué otras partes hay que quizás sufren? ¿No? Cuando el crítico interior es una voz muy potente, realmente puede hacer que otras partes internas sufran. ¿Y qué ocurre en estas relaciones? ¿Y cómo tratarles para que se suavicen y armonicen? Hay que desordenar, digámoslo así, aplicándolo a una facilitación, a una constelación, sacaríamos un representante para el juez interno. Y otro, para quizá esta persona que machaca, que se siente ahí dolido, como por ejemplo un niño que dice, ay, me siento tonto. ¿No? O otra persona que dice, no me atrevo a destacar y prefiero pasar desapercibido. ¿Con qué sensación se queda la persona que demanda este tipo de constelación? Quiero decir, acaba totalmente sorprendida de ver sus partes internas, dice, Dios mío, esto está dentro de mí, no me lo esperaba. ¿Cómo suelen reaccionar las personas cuando trabajan con sus partes internas? Igual como las constelaciones familiares, este enfoque necesita una introducción para familiarizar a las personas un poco con esta comprensión. Lo utilizamos más dentro de la formación. En un taller abierto puede que sí, pero reconozco un taller abierto, allí enfoco más en las relaciones interpersonales habitualmente. A no ser que sea un tema de trauma, porque el tema del trauma, la forma de enfocarlo, según mi comprensión, es a nivel intrapsíquico. Más con la parte superviviente, con la parte sana y con la parte traumatizada, entiendo. Esta sería la comprensión de Franz Rupert. Su estructura más simple lo ve así. Para mí, para dar una pincelada, cuando ocurre un trauma, una parte mía ¿no? se disocia. Un elemento clave de trauma es disociación, entonces una parte mía se disocia y después no se reintegra en el sistema interno. Al estar disociado se mantiene en la edad en que ocurrió la experiencia traumática. Y como la mayoría de nuestros traumas ocurren en la infancia o adolescencia, entonces ¿no? podríamos hablar hoy, aquí hay un Peter adulto de 55 años, que también dentro de mí puede que haya un Peter de 8 años cuando ocurrió algo grave en mi vida, que todavía está allí ¿no? disociado, no integrado. Entonces mi enfoque sería alguien para ti hoy en día y alguien para ti en la edad en que ocurrió el suceso. Qué interesante. Dime.
¿no? Y es una comunicación intrapsíquica, porque yo se encuentra con yo, ¿no? Yo conmigo mismo. Qué interesante, insisto. Y bueno, ya que has dicho la palabra trauma, me viene una pregunta que la llevo manejando desde marzo, cuando comenzó todo el confinamiento a partir de la COVID, de la aparición y de ese hecho significativo. ¿Qué es lo que ha emergido en la sociedad o a través de la COVID como traumas colectivos? ¿Has reflexionado sobre esto? Yo diría que se está creando un trauma colectivo. Estamos en un proceso de, ¿sabes? Es como un trauma acumulativo. ¿Eh? Es día a día, a día a día también. ¿Eh? Entonces, lo que vemos que, yo me recuerdo cuando surgió el confinamiento en marzo, nos hablaron de 2 semanas. ¿No? Y dices, vale, 2 semanas, vale. Nos viene hasta bien. ¿No? Está a la vista. Después las 2 semanas se alargó y finalmente eran 100 días. Pero ¿no? Después ¿no? volvimos a la calle, pero seguimos con todo esto que es distanciamiento. Estamos más distantes, nos vemos menos, hay muchísimo menos contacto corporal que antes. Y esto nos merma, porque contacto viene del sentido del tacto. Es algo muy físico, es muy corporal. Y somos seres sociales, lo necesitamos, nos nutrimos con ello. Y al no recibirlo, o recibirlo mucho menos, ¿sabes? Es como alguien que recibe lo justo para comer, ¿no? Se prolonga y prolonga en el tiempo. Y el efecto es en muchas personas menos resiliencia, ¿no? Más angustia, depresión, ¿no? Etcétera. Por supuesto, no en todos, ahí depende mucho en cada uno, hay historias de todo, pero si lo veo a nivel colectivo, una parte importante de la población, y creo que sobre todo la gente anciana y la gente muy joven, los niños, sufren bastante. Si añadimos a ello las consecuencias económicas y las penurias económicas ¿no? que padece una parte de la gente, ¿no? Con todas sus preocupaciones, etcétera, yo creo que dentro de 1 o 2 años, allí vamos a ver, ¿no? qué secuelas hay. Y lo que me da un poco de pena desde el comienzo es el tema de prioridades. La primera prioridad es salvar vidas. ¿No? Así se rige, ¿no? la política. Después del confinamiento surgió una segunda prioridad, vamos a salvar la economía también, para no morir de hambre. Pero hay una tercera, y esa tercera es como la oveja negra que está muy poco atendida, que es la salud mental. ¿No? Y está claramente relegada, los otros dos son importantes, más importantes. Y al no cuidar la salud mental, vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? en los próximos años, más y más. Medio o largo plazo, ¿verdad? Yeah. Bueno, como hemos comentado antes de salir en directo a la entrevista, tuvimos una entrevista con María Borjao hace unos días y le hice la misma pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Cómo defines tu propia definición, digamos, de conciencia colectiva? ¿Quieres una respuesta corta? Esta es para nota. ¿Quieres una corta o una larga respuesta? A ver. ¿Sabes? Como seres humanos tenemos una doble existencia, como individuo y como parte del sistema humano. Y el sistema humano es la humanidad. Entonces vivimos en esas dos dimensiones a la vez. Yo como Peter, persona, personalidad, haciendo mi vida, y yo como un elemento dentro de un gran sistema, todos los humanos. Y las dos realidades
existen a la par, aunque quizá de la segunda no me quiero dar cuenta, ¿no? Y después salimos de representante y nos sorprendemos qué fácil es sentirse en la piel del otro, ¿no? Así que esta conciencia colectiva hace que en el fondo yo no me puedo ver separado del resto del mundo, ¿no? Y yo creo que hay que tener esa doble conciencia. Mm. Y otra parte de la conciencia colectiva me lleva a la comprensión de Carl Gustav Jung del inconsciente colectivo, ¿no? Igual como estamos nutridos por nuestro propio inconsciente a la hora de vivir y los impulsos que nos surgen, igualmente nos surgen los impulsos del colectivo inconsciente. No todo lo que vivimos es tan personal. No sé si te sirve como respuesta. Muy bien. Sí, claro que me sirve y creo que a todas las personas que nos acompañan también. Volvemos al capítulo, luego te hago un test rápido y después dejamos espacio para que las personas que nos están acompañando, si desean y quieren hacerte alguna pregunta, tanto del artículo como, bueno, pues hay muchas personas conocidas por ti y que te conocen en este momento participando con nosotros y con nosotras. Las relaciones internas, hemos explicado. Hay otro campo que lo denominas las relaciones existenciales. ¿Sabes que está muy de moda la educación existencial? Parece que no me he enterado. Bueno, digo que otro de los campos que aplicas en el capítulo son las relaciones Bueno, existenciales. yo me he enterado de tus palabras, pero no me he enterado de la moda. Ah, que está muy... sí, bueno, Lo que siento. dentro de... Nada. Dentro de la educación y el sistema educativo está comenzando, digamos, a entrar con mucha fuerza la educación existencial. Suena muy interesante. ¿Sabes qué hacen allí? Pues lo mismo que explicas en las relaciones existenciales, pero explicándoselo a los niños desde pequeño, Qué a bueno. edades tempranas. Explicándoles las partes, el cuerpo físico, el cuerpo álmico, cuerpo espiritual, el conectarse, el autoconocerse con ellos mismos, con su entorno, con el mundo, con la vida, también con la muerte, y está muy interesante. Están comenzando a aplicar y de hecho, bueno, dirijo a una alumna que ha decidido ese tema y está haciendo un trabajo de este integrado. Vamos a las relaciones existenciales. ¿Cuál es este campo de relaciones? Mira, a nivel práctico, cuando trabajo en constelaciones, a veces hay un representante para la vida misma o un representante para mi muerte o un representante para mi destino o un representante para mi proyecto vital. Y esas son dimensiones que yo llamaría relaciones existenciales. Y me parecen sumamente importantes. ¿Sabes? Es muy obvio que si vives en pareja, que la relación de pareja es muy importante para uno, ¿no? Porque está a la vista. Pero también la relación con mi muerte es importante. Porque si yo la cultivo, ¿no? Voy a tener respeto a la muerte, pero no la voy a temer. Y yo creo que si la cultivo en vida, es más fácil tener una buena muerte que si siempre se evita, se ignora o se tiene miedo. Es la muerte que hace la vida preciosa. Entonces nos puede enseñar qué es relevante, qué no es relevante. O si miro mi relación con la vida, ¿sabes? La vida es para mí como la madre más grande, más allá ya de mi madre o mi padre físico. Entonces hay una dimensión ahí donde
yo diría, no yo vivo la vida, sino la vida me vive a mí. Si llegas a esto, la vida, tu vida se vuelve mucho menos personal. Ah, no todo es cosa mía, simplemente ocurre. Y ahí Sí, entramos en estas dimensiones de relaciones existenciales que a la vez ya no son sistémicas, se trascienden. podríamos hablar en este sentido de los niveles de conciencia y cuando la vida, digamos, actúa a través de ti, que sería, digamos, el último nivel de conciencia y el más elevado. Muy bien, pues te hago unas preguntas rápidas. Adelante. ¿Estás preparado? No. Venga, la primera. Venga, la primera es muy fácil. ¿Cuál es tu plato favorito, tu comida favorita? Paella valenciana es una de mis favoritas. La favorita no hay, pero con una paella valenciana me ganas. Pez de espada es otro. ¿Con qué momento de tu infancia o de tu vida te conecta esa paella valenciana? Paella es un plato que en Alemania no existe, así que me conecta con la vida aquí en España, honestamente. Y yo me siento muy agradecido viviendo aquí. La verdad, tengo mucho agradecimiento a la vida y a España al estar aquí. Y en ese sentido, la paella me conecta con ello. También a las buenas amistades, porque la paella se suele comer entre varios. Y en un momento de compartir, ¿no? En un momento de disfrute. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Conociste personalmente a Bert Hellinger? Sí, lo conocí en 99 y a lo largo de 10 años coincidimos. Aparte de participar en sus talleres, está muchas veces encima del escenario ahí. También tuve algún y otro encuentro personal en alguna pausa. Así que también tengo algunos recuerdos personales con él. Le tengo mucho aprecio. ¿Recuerdas la primera conversación que tuviste con él? Oh, sí. ¿Qué te dijo? Esto es algo personal. A ver. Estuve en una crisis de pareja, ¿no?, de mi primer matrimonio, y le pregunté al respecto. Él me hizo 2 preguntas, le contestó, él miró un momento hacia adentro y después me dijo: Peter, mi imagen es que se acabó, que ha llegado a su final y no es culpa de nadie. ¿Cuál fue Y la... un mes después nos separamos. Y después, perdona que no te he escuchado bien. Y un mes después nos separamos. Ah. Sí. No, una semana después, muy rápido. ¿Y cuál fue la última conversación que pudiste tener con él? Creo que fue cuando yo compartí con él una experiencia que tuve respecto a una constelación con Hitler y con el destino alemán. Ahí tuvimos un pequeño intercambio. Muy bien. Bueno, hemos hablado de la comida favorita. ¿Cuál es tu bebida favorita? Soy alemán y aún así es el vino tinto. ¿Eres alemán de verdad? Existen muchas formas y suena muy raro, pero
yo nunca he bebido cerveza viviendo en Alemania. Y no intento, sí, curiosamente, en Rioja, ¿no? Este fue mi favorito en Alemania. Parece que hay un efecto quizá homeopático que finalmente me hizo vivir aquí. ¿Quién sabe? Había como muchas coincidencias con España. ¿No habías tenido ningún contacto con España antes de venirte a vivir aquí? Prácticamente no. Aparte del vino, Bueno, pero de joven yo sentí que no voy a hacerme viejo en Alemania. ¿y eso? Era un presentimiento, una intuición. Era una sensación, estaba así. Nunca pagué en la caja de pensiones alemana porque pensaba, ¿para qué pagar ahí si no estaría ahí? Qué curioso. Así que había ahí, como dices, una intuición que ya no sabía hacia dónde o por dónde, pero sabía que mi vida me va a llevar a otros lugares. Bueno, como has dicho antes, seguiste el hilo, no solo ya estando en... ¿Ya estabas en España cuando seguiste el hilo de las constelaciones familiares? No, esto empezó en Alemania todavía. Ah, vale. Bueno, pero seguiste el hilo también en el sentido de tu lugar, tu ubicación, y te agradecemos muchísimo que desde aquí, desde España, pues hayas escrito todo lo que nos aporta y nos sigas ofreciendo este intercambio tan bonito. Vamos a dejar unos minutos, bueno, para ver si alguna persona de los participantes que están con nosotros quieren hacerte alguna pregunta. Y De acuerdo. mientras, pues si te sabes un chiste, lo puedes contar. Perdona, esto no me pidas lo imposible. Lo peor de todo, lo más difícil de traducir un idioma a otro son los chistes. Más difícil Sí, que ¿no? poesía todavía. Así que no me pidas lo Vale. imposible, por favor. Muy bien. Bueno, pues a ver si alguna persona quiere, que seguro que sí, quiere hacerte alguna pregunta. Eh, ¿Os animáis a participar? Venga, que tenemos a Pete aquí en directo y es una persona difícil de tener. Tiene la agenda llena. Bueno, mientras las personas que nos acompañan se piensan la pregunta, decirte que también le das mucha importancia, y es que la tiene, al tema de las lealtades invisibles. Bueno, Beatriz te dice gracias siempre, Peter, gracias a la asociación y José María. Venga, Beatriz, hazle una pregunta a Peter. No. Parece que te toca a ti, José María. Que me toca a mí, ¿no? Sí. Eh, bueno, decía que en el artículo también guardas un apartado para las lealtades invisibles. Ya. Eh, mm, ¿Cómo, cómo coincidiste, cómo diste y cómo integraste, digamos, este concepto? Bueno, las lealtades invisibles es un elemento básico de la comprensión de constelaciones. Es justo ahí donde nos damos cuenta que no somos tan aislados, ¿no?, y autónomos como individuos que nos gustaría ser, sino que hay historias del pasado que nos mueven. Y muchas veces ocurre a todos nosotros y no es un problema en sí mismo, ¿no? Muchas veces somos allí leales o prolongamos ciertas líneas en nuestra historia familiar y no tiene que ser ningún problema, ¿no? Solo cuando surge un sufrimiento a través de ello, entonces sí.
Sí, este tema me lleva a una imagen. em, Me lleva a una imagen y a la par pues me están diciendo por aquí, a ver, ¿hay alguna pregunta, Itziar? Bueno, no parece que... Buenas, Mira, Ah, Peter, buenas noches y buenas noches, José. buenas buenas Yo, noches, noches, Gerardo. Gerardo. yo he tenido unas experiencias con lo que son las constelaciones familiares. No soy facilitador ni nada, pero, pero tuve dos experiencias personales, bueno, varias. Primero fue en Venezuela hace 6 años y creo que fue allí donde quizás logré venir con mi maleta vacía. Yo vivo actualmente en Londres y, y bueno, hace 6 años me mudé para acá, pero 3, 4 meses antes conocí lo que fue la terapia de las constelaciones familiares y para mí personalmente fue algo que me ayudó mucho para venirme mucho más consciente de lo que estaba pegado a mi vida personal y lo que había pasado. Pero mi pregunta es, como yo quisiera entender un poco más sobre las conciencias, las constelaciones colectivas, si quisiera saber si se pudiera hacer una para específicamente en Venezuela, donde actualmente se vive momentos bastante críticos en temas de violencia y la parte de la sociedad cultural y económica. Hay un problema social muy grande y bueno, quisiera de repente ayudar desde yo aquí y por supuesto quizás buscando un grupo de consteladores, a ver si se puede hacer una constelación por el país en específico, en Venezuela, y ver que se pudiera ayudar a liberar y lograr que pueda fluir y empiece a ser un país próspero de nuevo. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo, tal como te escucho, entiendo tus buenos deseos que tienes para tu país, para tu tierra, ¿no? Y también la necesidad que hay, obvio, allí, que las cosas mejoren. Pero en tu deseo hay una fantasía. La fantasía es que tú puedes cambiar algo o podrías, ¿no?, junto con un grupo de consteladores, cambiar algo. Y en mi opinión, no es así. ¿Sabes? Ahí son fuerzas mayores que mueven y nosotros somos ahí simplemente, ¿no?, ciudadanos o una persona más. Pero en esta fantasía, esta es la misma fantasía que cuando un niño dice, voy a salvar la vida de mis padres y hacer que estén más felices. No podemos, somos impotentes. Entonces, hacer una constelación sobre Venezuela como exploración se puede, pero esperar que esto cambie algo, para mí esto es una fantasía ciega, que no quiere reconocer la realidad, que reconocer también nuestro límite y nuestra impotencia. Muy bien, tengo otra pregunta por aquí, que es, ¿qué opinas, Pita, de las constelaciones online? Digámoslo así, el nuevo formato. Obviamente funcionan, si no, no existieran, ¿no? Y hay personas que se han dedicado a ello y lo saben manejar muy bien. Yo personalmente prefiero lo presencial, así que he elegido para mí no entrar en este campo, pero es una obviedad y yo he presenciado trabajo online en constelaciones que me muestra que la cosa puede funcionar muy bien. Muy bien. Dice Silvia Basteiro, un placer escucharte, Peta. Gracias a ti, a José María y a la asociación por propiciar estas actividades de encuentro y aprendizaje compartido. Y una persona, aparece el nombre del móvil, no te puedo decir su nombre, pero quiere saber qué te dijo Hellinger sobre Hitler y lo ocurrido. Si puedes decirnos algo. Fue un intercambio y una reflexión sobre una constelación que yo había llevado.
Yo creo que el punto en común, cuando yo le conté que el destino alemán como una fuerza mayor, y donde Hitler también solo fue un instrumento, solo una figura que, sabes, que como un foco, ¿no? Lo ve en una perspectiva más amplia. ¿Sabes? Es lo mismo como actualmente, por ejemplo, con Trump. Puedes estar a favor o contra de Trump, ¿no? O puedes decir, mira, qué mal educado es o qué bruto es. Pero Trump a la vez es simplemente una figura que representa a millones y millones de personas y representa una cierta conciencia, ¿no? Y se culmina en su personaje. Incluso si Trump ahora, quizá dentro de un mes o dos, ya no está en el poder, esta conciencia y estos millones de votantes siguen en Estados Unidos. Entonces distinguía entre la figura histórica y a la vez ver la dimensión mayor en esos sucesos. Como pincelada, ¿ya? Recogiendo algo de este intercambio. Este momento, ¿no? Y este intercambio que tuviste con Bert. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. No sé si se puede encender el vídeo. Sí, puedes encender el vídeo y después. Hola, buenas noches, Peter, Buenas noches. José María. Buenas noches, Adrián. Y me gustaría, a partir de que tú eres una persona de proyección internacional, especialmente en el contexto europeo por la relación estrecha que mantienes con Alemania y el devenir de las constelaciones, ¿cuál te parece que es la continuidad que están teniendo las constelaciones en su desarrollo después de que ya no contemos con Bert Hellinger? Antes de que Bert Hellinger falleciera ya había nuevos caminos, pero tengo la impresión de que hay algo que se ha abierto aún más. ¿Cuál es tu sensación al respecto? Quizás te ayuda a mirar otras escuelas o otros movimientos que surgieron a lo largo del tiempo, ¿no? Como yo me muevo en el campo de psicoterapia, por ejemplo, si tomo como ejemplo Fritz Perls de la Gestalt o Eric Berne, ¿no? De la análisis transaccional o Freud en el psicoanálisis, ¿no? Entonces ves como esta figura al comienzo es dominante, como marca el modelo, ¿no? Y gracias a esta figura, esta escuela, este modelo coge fuerza. Sin todo movimiento, ¿sabes? Se formula alrededor de un líder. Si no hay, la cosa no va lejos. Así que hay mucho de agradecer a esas personas que tuvieron este papel. Y después, ¿no? Más tarde o más temprano, se van. Y esas líneas entran en nuevas etapas. Normalmente, ¿no? Como se amplían, como ya no hay un monopolio de autoridad o de que dice esto es lo correcto, esto no lo es. Entonces hay una ampliación de mirada. En Alemania se puede observar que, por ejemplo, todo el mundo sistémico, ¿no? Sistémico familiar, que durante unos cuantos años tuvo un fuerte conflicto con Hellinger y las constelaciones. Este conflicto que ha durado 15 años, en el fondo ya es pasado. Y como las constelaciones se han integrado en esta mirada. Ya no es lo uno o lo otro, ya no es una cuestión de estoy a favor de qué lado o qué bando, sino hay un movimiento hacia una mayor integración. Yo sospecho que esto va a ocurrir también aquí, ¿no? Que vemos que las constelaciones tienen un reconocimiento cada vez mayor en otras líneas, ¿no? Y hay elementos que se integran allí. Después veremos si como método propio va a mantener suficiente fuerza y identidad para no disolverse, para no perderse a lo largo del tiempo. Mi sospecha es que se van a mantener vivos como una entidad propia porque tienen un alma propio,
El núcleo de las constelaciones es algo profundamente espiritual. Mi punto de vista. Muy bien. Un pequeño Muy bien, comentario pues más. muchas gracias. Gracias, Peter. A partir de esto que dices y tu final, al que obviamente en lo que obviamente coincidimos, que es el aspecto espiritual de las constelaciones familiares, ha sido y de alguna manera perdura como un conflicto con distintos enfoques vinculados con la ayuda o que se denominan terapéuticos. Desde tu punto de vista, cómo engarza eso en una perspectiva futura? ¿Vamos hacia un camino claramente espiritual? ¿Va a estar cada vez más presente lo espiritual en nuestras vidas? Cuando hablas de vamos, also de primera persona plural, no sé muy bien a quién te refieres. ¿Sabes? El colectivo, nosotros los consteladores. Como humanidad, como progreso en la humanidad, digamos. No lo sé. Mm. Ahí prefiero mantenerme en el no saber, que es real, antes de entrar en creencias y fantasías. ¿Sabes? Básicamente hay dos líneas de pensamiento. Los unos ven la humanidad como un camino evolutivo hacia una conciencia mayor y los otros lo ven como la Mahalila, ¿sabes? Que es simplemente poner en escena la condición humana en todas sus facetas. ¿Cuál de los dos es correcto? Me falta la perspectiva. Una vez vivido 1000 años te podré dar una respuesta. Gracias, Peter. Gracias, Adrián. Necesitaríamos muchas paellas y muchos vinos tintos. Bueno, Pita, pues a mí lo único que queda, ya nos veremos en persona cuando coincidamos en los eventos, en las jornadas de la asociación, si no, pues en otro momento. Lo único que me queda es agradecerte, agradecer que hayas accedido a que te entreviste por parte y de parte, mejor dicho, de la asociación, que estés aquí, que hayas estado este rato tan bueno, tan provechoso, tan amplio, profundo y enriquecedor con nosotras y con nosotros, que muchas gracias por tus aportaciones, no solo para el buen hacer, sino en otros ámbitos y en otros planos, como es el del trauma, como son esas relaciones intrapsíquicas, etcétera, etcétera. Muchas gracias por tus aportaciones que sirven de lectura en las formaciones, que sirven de lectura, digamos, en las supervisiones también, en trabajos posteriores y que van, digamos, guiando y orientando a muchas personas y a muchos facilitadores y facilitadoras como nosotros. Te doy las gracias y te digo que cuando nos veamos yo te invito al vino tinto. Va a ser un placer compartir un buen vino y una paella contigo. Y si alguien más te quiere sentar con nosotros, bienvenido sea. Me da la sensación de que va a estar la terraza llena. Va a haber que buscar un sitio al sol. Hay que mantenerlo íntimo, porque si es muy grande se pierden. Es así. Se pierde la Ahí es intensidad. donde hay la mejor salsa. Muy bien, muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Quédate un segundito con Itziar y conmigo. Gracias a Itziar por echarnos una mano, siempre estar detrás en bambalinas. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en directo y recordar que el vídeo lo subiremos a las redes sociales. Esta serie y este ciclo de entrevistas están en el canal de YouTube de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas, divulgando y difundiendo el libro editado por Pita Burkin y Rosa Varela Garay, La buena práctica en las constelaciones sistémicas. Se lo recomendamos, les mandamos muchos abrazos, muchos besos y nos vemos. La próxima entrevista será el viernes 18. Así que nos despedimos de todas las personas que han estado con nosotras. Gracias. Chao.